Profesor, disculpe, creo que está muteado. Sí. Ah, maravilloso. Ya, volviendo entonces al tema. Estamos hablando en muchos casos de buscar vértices que cumplan algunas características particulares. Supongamos, por ejemplo, que estamos tratando de resolver Sudoku y podemos considerar el cuento de Sudoku como un grafo en el cual cada arco corresponde a llenar un casillero con algún valor particular. En un Sudoku particular ustedes tienen una montonera grande de casilleros a llenar y cada uno de esos casilleros se puede llenar con números del 1 al 9, ¿cierto? Con lo cual se ve claramente que el grafo que estamos hablando es realmente monstruoso. Si queremos hacer una búsqueda razonablemente cuerda, digamos, en una cosa como esa, no nos queda otra que de alguna manera enfocar la búsqueda. No solamente fijarnos en el hecho de quiénes son los vecinos de cada vértice, o sea, cuáles son las posibilidades de llenar casilleros, digamos, sino que elegir de alguna manera cuál es la movida más prometedora para hacer a continuación y seguir ese camino. También eliminar posibles movidas, digamos, posibles vecinos que claramente no pueden llegar a la solución, o sea, aquellas, aquellas movidas que significan llenar tener una fila en que aparezcan dos unos, por ejemplo, claramente no cumple con las condiciones de Sudoku y cualquier cosa que resulte de tener dos unos en una fila ya es imposible que nos pueda llevar a una solución y la eliminamos. O sea, podamos en el fondo, ¿sí? Los métodos que hemos estado discutiendo antes le llaman métodos ciegos, o sea, simplemente decimos cuáles son los vecinos y procesos de los vecinos uno después de otro, de alguna forma. Cuando entramos a evaluar los vecinos, cuando empezamos a evaluar cuál es la movida siguiente que más nos conviene, eh, se habla de una heurística. Heurística viene del griego, digamos, y significa algo así como descubrir. Eh, Está claro que si nosotros supiéramos de antemano cuál es el correcto, digamos, seguiríamos eso y no estaríamos discutiendo todo este cuento. Cuando nosotros hablamos de backtracking, para volver a un tema que ya habíamos discutido nosotros, claramente también podemos aplicar esa misma idea. O sea, en vez de, por ejemplo, en el caso del problema de las ocho reinas, donde hicimos una búsqueda ciega en el fondo de vecinos porque resultaba razonablemente, perdón, porque resultaba simple y para el efecto de encontrar todas las soluciones igual no nos queda otra que hacer eso. Podríamos haber utilizado algún criterio, por ejemplo, decir, mire, si eh, ocupo este, si coloco la reina en la columna siguiente, en esta posición, ¿cuál es la posición que me deja más posibilidades abiertas para la columna siguiente, por ejemplo, y seguir con esa a continuación y no con la primera? ¿Sí? No estoy diciendo que eso sea necesariamente la mejor idea ni nada, pero alguna idea de ese tipo, digamos, probablemente pueda acelerar bastante la búsqueda, lo cual seguramente resulta relevante a la hora de que alguien esté hablando no del problema de las ocho reinas, sino que se empieza a preguntar el problema de las 100 reinas o alguna cosa así. O sea, si está tratando de determinar si es que ese problema tiene solución o no. Lo que hace es cambiar la cola en el, el último algoritmo que vimos de búsqueda a lo ancho por una cola de prioridad, en la cual en vez de simplemente ir agregando nuevos vértices
en el orden que van apareciendo, los vamos agregando de manera que sean procesados en orden de qué tan de prioridad, o sea, qué tanto nos tincan, digamos, ¿sí? A eso le llaman básicamente búsqueda mejor primero, Best First Search, que también se abrevia BFS para aumentar un poco la confusión. Y BFS, o sea, Best First Search, no Best First Search, queda como está indicado acá, que como ustedes ven, la diferencia con respecto a la búsqueda a lo ancho es prácticamente nada. Aplicaciones de recorridos de grafos obviamente aparecen cada vez que nosotros queramos hacer alguna clase de proceso con un grafo. Por ejemplo, ver si el grafo es conexo. Para eso es simplemente hacer alguna búsqueda, la que más les simpatice a ustedes. Probablemente uno termine usando búsqueda de profundidad porque es la más sencilla de programar recursivamente y no ocupa demasiada memoria extra, digamos. Es usar esa búsqueda desde algún vértice si es que después de completar la búsqueda no queda ningún vértice sin visitar, quiere decir que el grafo es conexo. Si es que el grafo no fuera conexo, bueno, si quisiéramos obtener los componentes conexos del grafo, es cosa de partir la búsqueda de nuevo con algún otro vértice que no haya sido visitado y seguir dándole hasta, y de esa manera identificar un segundo componente conexo y de esa manera seguir dándole hasta que no queden vértices sin visitar. Punto de articulación. Se le llama punto de articulación de un grafo conexo, un vértice tal que si se elimina del grafo el resultado no es conexo. En el caso de un árbol, cualquier vértice que no sea hoja, digamos, es un vértice, un punto de articulación, ¿sí? Habrán otros grafos en los cuales la situación es más compleja. Por ejemplo, tenemos este hermoso grafo de acá. Está claro que si nosotros eliminamos el vértice A o el B o qué sé yo, el grafo resultante siempre va a resultar conexo. El C es el único punto de articulación que tiene este grafo. Si sacamos C, nos quedan dos pedazos AB, D, E, F y G, ¿sí? El cuento no es conexo. Un vértice B es un punto de articulación de G si es que se cumplen las cosas siguientes. El vértice V es raíz del árbol que resulta de la búsqueda en profundidad y tiene al menos dos hijos, ¿sí? Que tiene uno solo en el fondo en una hoja y por lo tanto no puede ser un punto de articulación. V no es raíz del árbol en profundidad y tiene un hijo U, tal que ninguno de los descendientes de U tiene un arco reverso, un ancestro de V, ¿sí? Si ustedes lo piensan, básicamente lo que estamos diciendo con esto es que desde U pasamos, desde V pasamos a U y de U no hay manera de volver atrás, digamos, hacia alguno de los ancestros de V y por lo tanto sacando V queda todo lo que hay de U para allá, digamos así, suelto, ¿sí? Entonces, allá el punto de articulación es buscar vértices con estas condiciones y eso es precisamente hacer una búsqueda en profundidad y seguirle la pista, digamos, a quiénes son los ancestros de cada uno de los vértices que vamos visitando. Y eso es fácil de agregar a, ¿cómo se llama?, a la búsqueda en
en profundidad. ¿Sí? Y aquí, en el fondo, el hecho de que estamos haciendo búsqueda en profundidad es crucial. ¿Sí? Hay a todos los vértices que se alcanzan desde algún vértice antes de procesar los vecinos de ese vértice, digamos, partiendo de alguna raíz. ¿Sí? Nosotros en algún, o sea, probablemente en realidad no nosotros, sino que ustedes seguramente en el ramo de, ¿cómo se llama?, estructuras discretas, o discutieron el tema de qué es lo que significa que un grafo sea bipartito. Probablemente discutieron también el algoritmo más o menos obvio para determinar si un grafo es bipartito. ¿Sí? Esa clase de grafos son bastante importantes en una montonera de aplicaciones. Hay muchas situaciones en las cuales tenemos dos grupos de objetos distintos, digamos, y hay relaciones entre ellos. O sea, por ejemplo, uno de los casos clásicos es, tenemos un grupo de personas y un grupo de tareas y tenemos la relación entre personas y tareas que dice que la persona X está en condiciones de efectuar un cierto conjunto de tareas. ¿Sí? Ahí tenemos un grafo bipartito obvio. Si es que estamos hablando de, eh, por ejemplo, queremos analizar un programa, podemos armar un grafo que tenemos funciones y por el otro lado tenemos variables globales y podemos decir que una relación, una función está relacionada con una variable global si es que esa función hace referencia a esa variable global. Digamos. Eso nos permite entonces hacer cosas tales como poder separar ciertas cosas que están amarradas, digamos así, por las variables globales entre sí. ¿Sí? Determinar si el grafo G es bipartito en realidad es bastante obvio y en la particular nos ayuda a identificar X e Y si es que me dan un grafo. Simplemente es elegir un vértice de partida y pintarlo de rojo, recorrer el grafo y cada vez que se encuentra un nuevo vértice, colorearlo del color opuesto a su padre. Y eso en el fondo es una búsqueda en el grafo. Podemos hacerlo vía, lo más fácil es hacerlo vía búsqueda en profundidad. ¿Sí? Y en caso de que nos encontremos con que estamos llegando a un vértice que ya habíamos visitado antes, o sea que ya le habíamos asignado un color, tenemos que verificar de que el color es el opuesto del vértice del cual estamos llegando. ¿Sí? O sea, llegamos a un vértice y lo pintamos de azul, por decir algo, y de ese vértice llegamos a otro, y resulta que ya estaba pintado, o sea, tiene que estar pintado de rojo, si no está pintado de rojo, nuestro grafo no es bipartito. Bueno, y obviamente igual que siempre, si es que agotamos alguna componente conexa al grafo, partimos procesando otra. Nosotros vimos varios algoritmos que en teoría de autómata y lenguaje, en informática teórica, como por ejemplo construir un DFA dado un FA. Si nosotros quisiéramos ver si es que un DFA o un NFA aceptan alguna palabra, ¿sí? Eso significa, pensando en el NFA o el DFA como un grafo dirigido en realidad, encontrar, determinar si es que hay manera de llegar a alguno de los vértices de los estados finales. ¿Sí? Y eso es fácil hacerlo mediante un recorrido en el grafo dirigido, en este caso particular. Cuando nosotros queríamos determinar símbolos inútiles en una gramática,
por ejemplo. También, en el fondo, es un tema de recorrido de grafos, ¿sí? Donde tenemos básicamente como la gramática la podemos considerar como un árbol donde la relación está en que eh, tenemos como raíz el símbolo de partida y los arcos, digamos, son en la producción aparece este otro símbolo, ¿sí? Y eso en el fondo son algoritmos basados en recorrido de grafos, lo que estamos haciendo hoy. Y los podemos ver de esa manera, ¿no? Bien, lo que hicimos entonces fue dar una rápida revisión de nuestros algoritmos de recorrido de grafos, los más comunes, ir en profundidad o ir a lo ancho. Vimos en realidad es más o menos obvio, pero vale la pena reiterarlo, que algoritmos muy parecidos a estos son aplicables a estructuras que no son grafos. Por ejemplo, cosas tales como árboles binarios, árboles ordinarios, ordenados, árboles con raíz, digrafos y multigrafos también. Los multigrafos, si ustedes recuerdan, son situaciones en las cuales podemos tener más de un arco entre dos vértices. Hicimos un rápido resumen de cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos, cuándo vale la pena más ocupar uno o el otro. Y hablamos de heurísticas y la variante básicamente de considerar el mejor primero, que nos lleva a una ligera variación de lo que es nuestra búsqueda a lo ancho. Y hablamos de algunas aplicaciones simples de lo anterior. Ese sería nuestro tema de grafos. Vamos entonces a nuestro tema siguiente. Déjenme revisar algo. Siguiendo todavía con nuestras ideas, en el fondo, de recorrido de grafos y backtracking, entonces son todas cosas que son medias variantes entre sí. Muchos de los problemas que a nosotros nos interesan son problemas de optimización, o sea, buscamos el mejor vértice, el mejor objeto dentro de una colección que está sujeta a ciertas condiciones. Supondremos que queremos buscar maximizar la función f para el objeto v. Si es que estamos buscando un mínimo, obviamente estamos hablando de una situación muy similar y el resultado se aplica sin mayores modificaciones. Si es que la construcción de ese objeto v que nos interesa y su evaluación la podemos llevar a cabo en etapas, podemos aplicar técnicas afines a backtracking, o sea, vamos construyendo paso por paso el objeto que nos interesa, y si que nos encontramos con que nos metimos en un camino sin salida, bueno, abandonamos y nos echamos para atrás y intentamos el siguiente. Si es que nosotros contáramos con alguna función de cota b de v, que para un objeto parcial, o sea, no completamente construido, sino que a medio construir v, nos da una cota superior al valor de f para todos los objetos que se pueden construir a partir de v, podemos usar el valor de b, la cota, para probar. O sea, en el fondo, mire, tengo esta cosa a medio construir acá, que
mi cota me dice que de aquí el máximo valor que podría obtener es 15, por decir algo. Pero por por algún otro lado, yo sé que conozco un objeto cuyo valor es 20, por decir algo. Está claro que seguir ese camino que a lo más me va a dar como valor 15 no tiene sentido y podemos omitirlo, ¿sí? A esta idea se le llama branch and bound. Literalmente, eso es una traducción de crear ramas y acotar en inglés. O sea, ramificar para explorar alternativas. Estoy aquí, cuáles son mis opciones, me crea ramas. Acotar, usar la cota B, descartar alternativas que sabemos que no nos llevan al óptimo. El algoritmo genérico tiene mucho en común con backtracking. La idea es mantener el mínimo valor de la cota entre los objetos ya estimados. Cualquier objeto parcialmente con cota mayor que ese valor, claramente es imposible que aquí tengo un enredo aquí parece. Estoy mezclando máximos y mínimos. Voy a tener que disculparme, voy a tener que corregir esto. Ya. Ya, eso. Vamos a modelar nuestro algoritmo genérico alrededor de búsqueda no recursiva por ser bastante moldeable, digamos. Nada impide combinar cotas con alguna heurística que además de decir, oiga, por este camino no siga la cota, la heurística me diga, de todas las opciones que van quedando, esta es la que más me tinca, partamos por acá primero, o sea, hacer una búsqueda mejor primero. Puede ser que el valor de la cota, el B que tengamos, sea una heurística adecuada, o puede ser que contemos con algún criterio distinto, o sea, puede ser que nuestra cota que nos diga, mire, garantizadamente imposible que de acá obtenga nada mejor que 15, como habíamos dicho antes, pero nuestra función, nuestra estimación así genérica de cuál sería el valor posible, nos dice, oye, no, en realidad por aquí yo creo que máximo vamos a obtener 5. ¿Sí? O sea, no tiene por qué la cuota coincidir con la heurística. Una función B que siempre sobreestima el valor posible de f, estamos maximizando, se llama admisible. Es admisible en el sentido de que al utilizar esa cuota para decir, oiga, por este camino no tiene sentido seguir, definitivamente no estamos dejando fuera, no existe la posibilidad de dejar fuera la solución correcta. Pónganse ustedes el caso en que tengamos la situación que estábamos diciendo, yo sé de un objeto que tiene valor 20, mi función cota me dice, mire, por este camino a lo más puede obtener valor 15, lo dejamos de lado, pero en realidad resulta que por ese camino sí se podía obtener, por ejemplo, valor 30, o sea, la cuota quedó corta. Esa cuota no sería admisible porque podría ocurrir en esta situación de que dejemos fuera de consideración precisamente el mejor caso. Si es que eso no ocurre, está claro que no nos puede ocurrir eso y en esa situación se dice que la cuota es admisible. Está claro que tener una función B, una cuota, más cercana, lo más cercana posible, digamos, al valor real máximo que se puede obtener por ese camino, es extremadamente deseable. Pero en general va a ocurrir también que obtener un valor más ajustado de B, de cuál sería el máximo F que se puede obtener por un cierto camino, va a resultar ser más costoso. Entonces tenemos que balancear el costo de calcular el valor de B para cada vértice con
el trabajo extra que significa revisar vértices que un cálculo más ajustado de B nos hubiese permitido omitir. Y eso obviamente no es algo que se puedan dar reglas generales, o sea, ahí tal vez haya que hacer algunos experimentos para ver qué es lo que conviene más. Vamos a suponer, dado el ámbito en que estamos trabajando, como antes vamos a usar n de v para los vecinos del objeto parcial v, ¿sí? O sea, un objeto en este caso es una cosa de medio construir, no necesariamente completa. Tenemos una función g de v que básicamente examina v y nos dice si este está completo, digamos, ya no se puede, tiene todas sus piezas, o no, todavía le falta, o sea, no hemos llegado a la meta. Tenemos la función f, que da un objeto completo, o sea, un objeto para que el g sea verdadero, nos dice cuál es el valor de ese objeto, y tenemos una función b de v, que es la cuota superior. Hay un error, como decíamos, parece que de alguna manera confundí maximizar y minimizar. Al escribir esto no me di cuenta con esto. Está claro que n, los vecinos de cada vértice que podemos ir construyendo, g es una meta este vértice o no, y f, la evaluación de cada objeto, son de alguna manera parte de la descripción del problema. En realidad, estrictamente hablando, el n y el g no, porque la división de cómo ir armando en etapas, digamos, nuestro objeto puede ser más o menos arbitrario. El algoritmo siguiente que vamos a plantear acá supone que si G de S, entonces B de S es simplemente F de S, ¿sí? La cual en realidad es bastante obvio. O sea, llegamos al final, llegamos a S que es final, y por lo tanto lo mejor que podemos lograr a partir de aquí definitivamente no puede ser mayor que el valor exacto de F. Y en realidad agregar esa condición a nuestra cuota B es bastante simple. O sea, calcule G, si G le dice que este vértice final, retorna F y se acabó, ¿sí? Nosotros vamos a comenzar nuestra búsqueda con algún objeto de partida S, probablemente alguna clase de objeto vacío, o sea, no hemos tomado ninguna decisión todavía. Y cota superior, obvia, es infinito. Entonces, branch and bound genérico viene a ser esto de acá, donde nuevamente me confundí con máximos y mínimos, digamos, estamos minimizando acá realmente. Creamos una cola y ahí en esa cola agregamos nuestro vértice S y el conjunto de los cerrados, como siempre, es simplemente S. Nuestra cuota inicialmente es menos infinito, estamos minimizando, ¿sí? Cualquier cosa mejor que obtengamos, mejor que eso que obtengamos
va a ser mejor. Mientras la cola no sea vacía, extraemos un elemento de la cola. Si ese elemento no está cerrado todavía y su función de cuota es menor que el B que tenemos, entonces lo agregamos, porque eso debería ser sí, lo agregamos y si es una solución, entonces quiere decir que la cuota es ese valor y el M, nuestra meta, digamos, es S, provisoriamente. Y enseguida revisamos todos los vecinos y básicamente los agregamos a nuestra cola de cosas a considerar. Bien, un problema espinudo que a nosotros nos interesa, que nosotros vimos también en informática teórica, que es un problema NP completo, por lo tanto sabemos que es bien poco probable que haya una solución realmente eficiente a este problema. Pero eso no quita de que nosotros estemos interesados en resolverlo. Queremos una solución. Y podemos construir una solución a Knapsack utilizando Branch and Bound. El problema de Knapsack, si ustedes recuerdan, nos pone un conjunto de objetos de pesos positivos W sub I con sus respectivos valores positivos V sub I y una capacidad de la mochila C. La idea es llenar la mochila sin sobrepasar su capacidad, pero logrando el valor máximo, o sea, la suma de los valores de los objetos que agregamos a la mochila. Ya vimos que no cabe esperar un algoritmo eficiente para esto. En el fondo, decir este problema es NP completo significa que es muy poco probable que haya alguna manera realmente inteligente de resolverlo y por lo tanto tendremos que recurrir a algún tipo de búsqueda más o menos exhaustiva de las posibilidades. Pero obviamente no queremos revisar todas las opciones posibles de tirar cosas dentro de la mochila tonta y a loca, porque eso nos da demasiadas posibilidades. Queremos hacer una búsqueda, revisarlos todos, pero en forma inteligente. Sabemos que hay un problema que, o sea, no sé si lo sabemos, pero vamos a discutir esto más adelante. Hay un problema similar que sí admite una solución eficiente, que es la situación de permitir fracciones de ítem. O sea, en vez de decir, mire, aquí tiene la opción de llevar, por decir algo, no sé, o sea, este objeto completo o no llevarlo, sí o no, opciones 0 y 1, es decir, oiga, aquí tenemos 1 kilo de arroz y este kilo de arroz, si usted quiere, puede llevarse la mitad de este kilo de arroz. ¿Sí? En ese caso, vamos a verlo más adelante, resulta que si se da esa situación, la solución óptima se obtiene considerando los objetos en orden de valor por unidad de peso descendiente y siempre colocando la máxima fracción del objeto siguiente en la mochila que todavía cabe. ¿Sí? Si relajamos la condición de que tenemos que agregar el ítem completo, se puede usar esta idea como una manera de obtener una cuota a nuestro problema. Porque claramente el permitir el llevar objetos parciales, digamos, nos va a dar un valor mejor, mayor valor que el valor de
tener que restringirnos a solamente llevar parte, o sea, la costa completa, ¿sí? La estrategia entonces es para usar Branch and Bound con el problema knapsack, es ir considerando los ítems uno a uno, viendo la opción de incluirlo o excluirlo. Tenemos esas dos opciones. Y para ver cuál de las opciones me conviene más, o cuál que sería, o sea, más bien, cuál sería el máximo que se podría obtener por algún camino particular, es decir, mire, llegamos hasta aquí, hemos decidido de los objetos del 1 al 5, si incluirlos o excluirlos. Los objetos que me van quedando del 6 al 20, no sé, pero dada la elección que tengo de los primeros 5 objetos, que si yo incluye el 1, incluye el 2 y así sucesivamente hasta el 5, digamos, me queda una cierta capacidad disponible en la mochila y lo que hacemos entonces es poner como cota superior a lo que se podría obtener a partir de aquí al valor que tenemos con la elección de los primeros 5 objetos, más lo máximo que se podría obtener con los otros, suponiendo que no tenemos la restricción de que los objetos tienen que ir completos. Y eso es lo que usamos entonces como B. Un orden natural en el cual ir considerando los objetos es, por ejemplo, ordenarlos en orden de V partido por W decreciente, de manera de ir en el fondo agregando valor lo más rápidamente posible a nuestra mochila. Y si estamos haciendo eso precisamente con nuestra idea de agregue primero el que más nos tinque, bueno, consideremos primero agregar el valor y el ítem I, si es que cabe todavía, y en segundo lugar considerar el caso de no incluirlo. Y el problema correspondiente para knapsack, que en realidad no sé si incluí. Tiene un programa escrito en C++, para soltar un poco los dedos de C++ de su profesor. Vamos a usar IOStream, básicamente todo lo que es entrada y salida, ¿cierto? IOManip nos permite hacer una serie de manipulaciones con básicamente formato de los datos. Vamos a poner como máximo 32 ítems, por poner un número para efectos de ejemplo. El problema como tal está dado por un entero, un número de objetos que tenemos, la capacidad de la mochila y un par de reglas que me dicen cuáles son los valores y los pesos de los ítems. Las variables globales, tenemos la posición que estamos explorando actualmente, el K, básicamente en qué objetos vamos, un arreglo que me dice si estamos incluyendo o no el objeto y un par de variables que dicen cuáles son los valores que estamos calculando. Lo mejor que hemos obtenido hasta el momento es el valor y vamos registrando en el arreglo PIC si es que cada uno de los elementos está siendo o no incluido. La función cota, digamos, básicamente lo que hace es a partir de K hacia adelante ir revisando, ir agregando el objeto completo del que se puede y restando de la capacidad que va restando de la mochila el peso del objeto. Si no hemos llegado al final, entonces agregamos la fracción del ítem que nos está quedando a continuación a la mochila y retornamos entonces el valor de B mejor que resulta de
de este juego. En el fondo es lo que decíamos, parta, considere los ítems que todavía no hemos decidido si es que van o no van y aplíqueles a eso la cuota que resulta de la mochila, ¿cómo se llama? Continua, no discreta. Y Branch and Bound, básicamente, y aquí definitivamente resultó harto fea la indentación. El prototipo de la función Branch and Bound es básicamente poner el cuento aquí. Para llegar al fin, tenemos todos considerados si k es n, entonces quiere decir que hemos llegado al final. Hemos tomado la decisión sobre todos los posibles ítems y si el ítem que tenemos en este momento, o sea, el costo que tenemos en este momento para esta solución es mayor que el mejor que conocíamos de antes, bueno, en ese caso, el mejor es ahora el que acabamos de encontrar, que era mejor que lo que teníamos antes, y copiamos entonces nuestro agregar o no elementos a, lo copiamos, digamos, a donde corresponde. Para poder, si es que la función b me dice que con lo que tengo ahora, más de aquí en adelante, o sea, bueno, si es que la función b resulta que es menor que el mejor que conozco hasta el momento, está claro que no tiene sentido seguir con esta historia. Y las llamadas recursivas entonces son si es que todavía queda espacio para el ítem siguiente. En ese caso decimos, oiga, agregue el ítem siguiente, réstele su peso a la capacidad de la mochila que tenemos, agregue el valor y haga la llamada recursiva para considerar el siguiente. Y para volver atrás lo que tenemos que hacer es reponer, o sea, decir, oiga, este ítem no está, súmele el peso, reste el valor y siga, ¿sí? Y en el fondo aquí tengo las dos opciones, o sea, puedo agregar el objeto, correcto, agréguelo, bueno, y quítelo de nuevo, y después considere la situación de no agregarlo, que obviamente no requiere, que siempre podemos hacerlo, o sea, el programa principal lo único que hace entonces es echar a andar todo este cuento, ¿sí? En resumen, esto de aquí, si ustedes lo miran, es bien backtracking, no... Es bien backtracking lo que estamos haciendo con Branch and Bound. Obviamente podríamos mezclar esto con algún otro criterio, digamos, como por ejemplo búsqueda a lo ancho, si es que eso resulta más razonable por alguna razón, o como decíamos, mezclarlo con alguna heurística, o sea, que en realidad en este caso lo estamos haciendo en forma implícita. La heurística es que nos conviene más agregar un ítem que dejarlo fuera y por lo tanto analizamos primero esa alternativa, ¿sí? Habrán otras situaciones en las cuales la relación no es tan directa como es. Eh, la estrategia que se plantea ahí para resolver el problema Knapsack, en el fondo, es está detrás de los mejores algoritmos que hay en este momento para resolver problemas de programación lineal entera. Knapsack, en el fondo, es un caso de programación lineal entera bastante simple. Estamos. No sé si hay alguna consulta, nos queda poco más de 3/4 de hora, nos queda como media hora de clase en realidad.
Así que vamos a seguir con nuestro tema. Una situación bastante común en muchas aplicaciones es no encontrar un objeto dentro de un grafo, sino que en realidad nos interesa encontrar el mejor camino para llegar a alguna meta. Ese es un problema que, bueno, ha aparecido montones de veces por muchos lados, digamos, y en particular este problema fue estudiado por un grupo de personajes que está en épocas tempranas que estaban eh, construyendo robots con la idea de hacerlo buscar algún objetivo en un área con obstáculos. Ellos inventaron para ese problema, básicamente el problema que tenemos es que tenemos un robot que se va moviendo y que obviamente siendo un robot, digamos, o sea, tratando de alguna manera simular a una persona, si que ustedes lo toman algunos de ustedes, lo sueltan en alguna parte de la universidad y les ponen como meta llegar a otro punto de la universidad. Si ustedes no conocen la universidad, lo único que ustedes, eh, todo lo que ustedes pueden hacer es confiar, o sea, pueden basarse solamente en lo que ustedes están viendo en sus alrededores. O sea, si miran, están metidos en alguna sala y en esa sala no es el destino al que quieren llegar, lo que tienen que ver es si es que hay alguna manera de salir de esa sala. Y les voy a decir, aquí hay una puerta. Posiblemente la sala tenga dos puertas, en cuyo caso habrá que tal vez explorar partiendo de una puerta y después la otra, ¿sí? Obviamente, si es que estamos haciendo esto, una manera de resolver el problema es el método más o menos tradicional de ir revisando todas las posibilidades, pero eso es bastante ineficiente. Nos interesa que nuestro robot ojalá llegue a su destino en el mínimo número de pasos posible, que desperdicie el mínimo tiempo posible buscando alternativas que realmente nos sirven. Bueno, esta gente que estaba jugando con esto, se le ocurrieron varios algoritmos, en particular inventaron un algoritmo A y rápidamente ese algoritmo A eh, lo hicieron varias mejoras, digamos, y finalmente llegaron a lo que ellos consideraban que era el mejor algoritmo posible para su problema y le pusieron asterisco por, bueno, lo mejor posible en algún sentido, ¿sí? Y ese nombre quedó. Ustedes conocen en grafos, digamos, existe el algoritmo de Dijkstra que, dado un vértice, calcula el camino más corto para llegar de ese vértice a todos los demás vértices del grafo. Y con eso tenemos una respuesta a nuestro problema, particularmente si conocemos el grafo completo, porque es cosa de aplicar entonces el algoritmo de Dijkstra, encontrar la distancia desde nuestro punto de partida a todos los demás y quedarnos con la distancia, la mínima distancia al destino o a alguno de los destinos, si que hay varios. Pero ese algoritmo tiene la desventaja que en el fondo se pone a calcular las distancias más cortas a todos los vértices. Y eso rápidamente, o sea, eso probablemente se transforme haga un montón de trabajo particularmente inútil. Supongan ustedes que les dan un mapa carretero de Chile y les dicen encuentre la ruta más corta para ir de, qué sé yo, de Viña a Concepción. Si utilizamos el algoritmo Dijkstra para eso, lo que hacemos es calcular los caminos más cortos a todos los destinos posibles, o sea, de Viña a Iquique, de Viña
Arica, de Viña Punta Arenas, de Viña Santiago, qué sé yo, pero la mayor parte de ese trabajo, particularmente todas las cosas que se empiezan a dar vueltas por el norte del país, definitivamente es trabajo probablemente inútil, ¿sí? Hace un montón de trabajo buscando caminos en direcciones equivocadas. La idea del algoritmo asterisco, digamos, es tener algún criterio que me permita enfocar la búsqueda de manera de seguir por caminos que da la impresión de que llevan al destino y dejar para considerar para más adelante, si es que resulta ser necesario, caminos que parecieran alejarse, que van en la dirección equivocada. Si contamos con algún tipo de estimación a priori, digamos, de la distancia de un nodo a una meta, podemos usar eso como guía. O sea, si es que nosotros podríamos decir, mire, por carretera, digamos, por ejemplo, para ir eh, de, de Viña a Concepción, imposible que la distancia que tengamos que recorrer sea mayor que la distancia, llamémoslo así, en línea recta, entre Viña y Concepción, ¿sí? Y eso nos da entonces una cuota y una indicación de que de cómo es la cosa. Obviamente, si es que nosotros simplemente decimos, oye, queremos ir de Viña a Concepción, y decimos, ya, llegamos a Talca, Talca está tanto o tan lejos o tan distante de Concepción, o conozco el camino a Punta Arenas y tengo la distancia de Punta Arenas a Concepción. Obviamente tengo que incluir en mi estimación no solamente el costo para llegar de Talca a Concepción o de Punta Arenas a Concepción, sino que también tengo que incluir en nuestra estimación, para ser realista, digamos, cuánto me cuesta llegar desde Viña a Talca o de Viña a Punta Arenas, para poder realmente comparar esas dos alternativas. Puede ser que uno esté mucho más cerca que el otro, digamos, pero nos cuesta mucho llegar allá, entonces igual no es muy deseable, ¿sí? O sea, entonces, para ir un poco más al fondo del problema, tenemos un grafo dirigido, una función de costo para los que toma un arco y me entrega un número real positivo, y estamos suponiendo que el costo de todos los arcos es mayor o igual que un delta, que es mayor que cero. Esa condición, digamos, particularmente si que tenemos grafos muy infinitos, nos evita que nos encontremos con algún camino largo infinito, de largo, o sea, de largo infinito, tiene infinitos vértices, pero cuyo costo, la suma de los valores de cada uno de los pasos, digamos, es finito, ¿sí? Una serie convergente, ¿sí? Un conjunto de fuentes, que es un subconjunto de los vértices del grafo, o sea, podemos partir de cualquiera de estos puntos. Me están diciendo en el fondo, o sea, pónganse la situación de que necesito que alguien vaya a Concepción. Y los alguienes, hay un alguien que está en Viña en este momento, alguien que está en Talca y otro que está en Santiago. Entonces nuestros puntos de partida son básicamente a cuál de ellos elijo para mandar a la Concepción, porque es lo que me resulta más corto, ¿sí? Un conjunto de metas, en este caso estamos diciendo que debemos llegar a Concepción, pero puede ser que desde esos orígenes, estamos diciendo Talca, París y Londres, por ejemplo, nos interesa llegar a, qué sé yo, no sé, pues, Berlín, Moscú o, qué sé yo, Tokio, ¿sí? O sea, no tiene por qué ser tampoco un destino único. Me interesa llegar a alguno de esos puntos partiendo de alguno de estos otros.
tenemos un operador sucesor. En realidad estamos suponiendo acá de que nuestro grafo no está dado de antemano completo, sino que tenemos, perdón, de nuevo. Tenemos que irlo construyendo conforme vamos avanzando. No estamos suponiendo en principio que el grafo G es finito, ¿sí? O sea, el grafo en realidad no es un grafo como lo habíamos definido nosotros antes, ¿sí? Pero sí estamos suponiendo que el conjunto de vecinos de un vértice particular siempre es finito. Eso se le llama un grafo localmente finito, un grafo infinito pero localmente finito, ¿sí? Vamos a llamarle G sub V al nodo V junto con todos sus descendientes, o sea, todos los vértices que podemos alcanzar a partir de él siguiendo los arcos que estamos hablando en grafo dirigido, o sea, hay una dirección de los vértices, de los arcos. Dado el nodo fuente S, nos interesa hallar en el grafo G sub S, o sea, todos los vértices que se pueden alcanzar desde S. Pueden haber montones de otros vértices que no se pueden alcanzar, que para nosotros obviamente no nos interesa porque no hay caso con ello. El nodo T, que pertenece eh, a nuestras metas, digamos, que minimiza el costo del camino, la suma de los costos de los arcos, de S a T. Eso es nuestro problema. O sea, tenemos, bueno, las situaciones que estábamos dando, digamos, queremos ir de Talca a París o Londres, a Berlín, Moscú o Tokio o, qué sé yo, Nueva Delhi, ¿sí? Y para acá tenemos una serie de vértices intermedios. Supónganse que queremos hacer el viaje, bueno, por avión. No sé si Talca tiene aeropuerto, pero supongamos que lo tiene. Y entonces tendremos conexiones de avión que dicen, por ejemplo, hay un avión que va de Talca a Valdivia, de Valdivia a Santiago, de Santiago a, qué sé yo, a Madrid o a Frankfurt o Nueva York, qué sé yo, tenemos todos esos posibles saltos, digamos, todos esos posibles arcos intermedios y sus correspondientes costos, ¿sí? Y nos interesa entonces decir, mire, lo que a usted le conviene es que el personaje que está en París se vaya a Moscú siguiendo la ruta de volar de París a Frankfurt y de Frankfurt a Moscú, por ejemplo, ¿sí? Y ese es el camino más barato. El costo mínimo de un camino que va de U a V lo vamos a anotar H de UV. Para abreviar, vamos a escribir H de V para el mínimo de todos los H de V a T. O sea, H de V va a ser el costo del camino óptimo, el mejor costo posible desde el vértice V cualquiera a algún destino, ¿sí? No sé si se entiende de qué estamos hablando acá, ¿sí? El algoritmo, un algoritmo que resuelve el problema, lo vamos a llamar admisible, si garantiza hallar el camino óptimo de irse a una meta en todos los grafos posibles, o sea, todas las combinaciones posibles de digrafo y costos. Está claro que el algoritmo de Dijkstra es admisible porque para cualquier grafo va a calcular todas las combinaciones posibles, digamos, y nos va a decir entonces, este es el camino óptimo, ¿sí? Pero como ya dijimos, Dijkstra es admisible, pero no es ideal porque se puede poner a calcular cómo llegar de, qué sé yo, de París, primero llegar a Canberra en Australia y de ahí llegar a quién sabe dónde para
finalmente decir, oiga, en realidad esta cuestión no tiene ningún sentido, porque nos estamos dando la vuelta al loco yendo al lado que no es. Algoritmos admisibles que vayan construyendo nuestro grafo podrán ir explorando distintas alternativas, o sea, pueden simplemente descartar ciertas alternativas de antemano o considerarlas, y en caso de que consideren las mismas, consideren los mismos vértices, los mismos nodos, puede ser que los vayan considerando en un orden distinto, o sea, algún algoritmo primero considera la opción de irse de París a Madrid y de Madrid a otro lado, y otra parte de primero viendo la posibilidad de ir a Frankfurt desde París y así, ¿sí? Lo que nos interesa para minimizar la cantidad de trabajo que estemos haciendo, obviamente, es minimizar la cantidad de nodos que vamos revisando. Y está claro que si nuestro algoritmo de alguna manera puede deducir que un nodo no puede estar en el camino óptimo, considerarlo es desperdiciar esfuerzos, o sea, deberíamos tratar de ignorarlos. Pero por el otro lado, ignorar nodos que están en un camino óptimo puede hacer que no lo encuentre, se vaya por la vía equivocada y no encuentre realmente el camino óptimo. O sea, hay que tener cuidado con eso. Nos interesan en ese sentido algoritmos que sean admisibles, o sea, que nos garanticen encontrar el camino óptimo, pero que a la vez sean eficientes, o sea, que consideren el mínimo número posible de nodos dada la información que tienen disponible. Vamos a suponer que hay una función de evaluación, a la que vamos a llamar ftongo, de vértices a números reales que lo usamos para ir expandiendo a continuación, siguiendo básicamente la misma idea de Best First Search que habíamos planteado antes, de ir explorando siempre aquel vértice, desde aquel vértice que tenga el menor valor de ftongo. Eso sugiere el algoritmo de asterisco, que en el fondo es Best First Search, que contempla una cola de prioridad Q. Vamos a decir que los nodos en Q, al igual que los nodos que no están considerados, no han sido considerados aún, están abiertos, y vamos a ir marcando ciertos nodos como cerrados para básicamente no considerarlos de nuevo. O sea, estamos de nuevo, esta es simplemente una variante de una aplicación de nuestros métodos de búsqueda en grafo. Y el algoritmo de asterisco genérico es el que está dado aquí, digamos, donde Q es una cola de prioridad, ¿sí? Y el procesamiento es básicamente el mismo que antes. En realidad no nos interesa simplemente, o sea, por favor, échenle una mirada al algoritmo y traten de entender cómo funciona, ¿sí? No nos interesa solamente el decir, sí, aquí llegué y el costo es tanto, sino que realmente a mí me interesa decir cuál es el camino. La modificación más o menos obvia es ir registrando el nodo padre de V cuando lo marcamos cerrado. Y así es que puede recurrir en el algoritmo que tengamos que reconsiderar algo. Eso, al reconsiderar, al cerrar el vértice, cambiamos eso. Y finalmente seguir la lista del nuevo método que ya hemos alcanzado de esa manera hacia atrás para reconstruir el camino que hemos construido. Este algoritmo, como está dado acá, supone que contamos con una cola de prioridad en la cual podemos ir cambiando las prioridades de los vértices. O sea, lo que nos puede ocurrir es que decimos, mire, el mejor camino que yo conozco hasta el momento para llegar hasta, qué sé yo, Talca, es seguir este camino que me da un costo de, por decir algo, 300. Si más adelante encuentro un camino mejor que por el cual puedo llegar a Talca con 250, bueno, voy a tener que cambiar la prioridad de Talca, el ftongo que tengo registrado como prioridad de Talca a 250.
La mayor parte de las versiones de bibliotecas que les dan, le ofrecen colas de prioridad suponen que ustedes agregan un objeto a la cola de prioridad con una cierta prioridad y esa prioridad no la pueden cambiar. Resulta que si es que nuestro algoritmo, o sea, si es que estamos en el problema de que contamos con eso, una solución simple que nos resulta ser demasiado ineficiente, es simplemente volver a agregar el objeto, en vez de cambiarle la prioridad, volver a agregarlo con una prioridad más baja, con una nueva prioridad. Cuando nos encontremos de nuevo con Talca, que dijimos, ya teníamos Talca con 300, ahora tenemos Talca con 250, agregamos Talca con 250, vamos a tener Talca con 250 y 300 en nuestra cola. En forma natural, cuando lleguemos a considerar de nuevo Talca con 300, cuando ya lo habíamos considerado con 250, nuestro algoritmo lo va a descartar porque es demasiado costoso. Obviamente el problema que tiene esto es que nos ensucia nuestra cola de prioridad con datos inútiles, pero el rendimiento en general no es demasiado feo, digamos, en algunos de estos experimentos que se han hecho. Bueno, estamos casi en la hora y en realidad el tema de la función de evaluación requiere una discusión bastante más. Sí, es que poco tiempo. Donde requiere una discusión bastante más detallada, así que vamos a quedar hasta acá. Les recuerdo que la próxima clase, el día jueves, es nuestra reunión de últimas consultas antes de la prueba. Si alguien tiene alguna consulta sobre la materia que hemos visto, básicamente hasta la semana anterior, que es lo que entra en la prueba, trate de traerlo en forma de una consulta que pueda compartir en la pantalla de manera a poder discutirla entre todos y no tener que estar tratando de reconstruir alguna cosa. Nuevamente, nuestro acuerdo es que hay preguntas de parte de ustedes, no que vayamos a hacer un repaso explícito de la materia. Así que no hay ningún comentario adicional, quedamos hasta acá por hoy día. Pásenlo bien este día. Les recuerdo además que a partir de las 12:15, a partir de las 12:15 hay debate entre los candidatos a director del departamento para el próximo periodo. Así que están las coordenadas de la conexión Zoom para eso. Se les ha llegado por correo. Así que si se les interesa ver qué propuestas tienen los candidatos para el departamento en lo que viene a continuación, están invitados a participar. Nos vemos entonces. Chao, chao.